Cantar de los Cantares Rabá es un midrash de los denominados exegéticos, que como tal sigue el texto del libro bíblico del mismo nombre, verso a verso y palabra a palabra, ofreciendo un comentario que se apoya fundamentalmente en materiales agádicos. Como una flor no deja de serlo mientras conserva su aroma, así Israel no dejará de existir mientras conserve los mandamientos y las buenas obras. Como una flor no tiene otra razón de ser que su aroma, así también los justos no fueron creados más que para la liberación de Israel. Como las flores se colocan en la mesa de los reyes antes y después de las comidas, así también Israel está en este mundo y en el venidero. Como una flor despunta entre las malas hierbas, así también Israel despunta entre las naciones extranjeras, como está escrito: todos cuantos lo vean los reconocerán, pues son una descendencia que Hashem ha bendecido. Como las flores son adecuadas para los Shabbatot y días festivos, así también Israel lo es para la salvación futura. Recibe varios nombres, aparte del apelativo Rabá, ya sea Agadat Asita, Agadat Shirashirim e incluso Midrash Asita Shehi, Agadat Yerushalmi. Si el Cantar de los Cantares bíblico ocupa dentro del canon un lugar especial por su unidad interna y por su carácter altamente poético, Cantar Rabá nos ofrece como complemento una interpretación alegórica del mismo, definida desde el comienzo, cuando se explica que siempre que se dice el rey Salomón, Shlomo, se refiere necesariamente al rey que pertenece a la paz, Sheha Shalom Shelo, es decir, al santo bendito sea. Y cuando se dice simplemente el rey, se refiere a la asamblea de Israel. Tenemos pues una historia de amor interpretada en clave de liberación. Se trata de la liberación progresiva del pueblo de Israel, concretada en 3 momentos históricos bien definidos: la salida de Egipto, el regreso del exilio en Babilonia y la liberación final del poder opresor del presente, Roma. El mayor peso de estos 3 momentos de liberación lo lleva lógicamente el primero, la salida de Egipto, realidad salvífica de primer orden y catalizador que sirvió para transformar una comunidad familiar, Bene Israel, en un pueblo, Am Bene Israel. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta el puesto en que el libro bíblico de Cantar de los Cantares ocupó en el calendario festivo judío como lectura, obligada por costumbre, en torno a la celebración familiar de Pascua. La relación de Cantar Rabá con esta celebración es tan íntima y directa que puede pensarse que su composición tuviera precisamente por finalidad el aclarar y completar la lectura del libro bíblico en esa fecha festiva. Por ello, las referencias al hecho son continuas. Los principales protagonistas del mismo, Moisés, Aarón y Miriam, constituyen un permanente punto de referencia, y el paso por el Mar Rojo, la entrega de la Torá y la construcción del santuario con su posterior proyección hacia el templo son aplicaciones varias veces repetidas a lo largo del libro. En este hecho, precisamente basaba Jelinek su teoría sobre la composición de Cantar Rabá, según la cual se trataría de varios midrashim distintos, compuesto en torno a esas realidades del Éxodo y unidos posteriormente en uno solo. Teodor, por su parte, opina que es una obra unitaria formada por recopilación de materiales más antiguos, como la práctica totalidad de los midrashim, incluso aquellos que por su título tradicional están atribuidos a algún personaje concreto, es de autor desconocido, y más que de autor, hay siempre que hablar de compilador o redactor. La utilización de versos del Cantar de los Cantares como proemios homiléticos para las secciones y lecturas del Pentateuco estuvo sin duda muy extendida. Esos materiales
pasaron inmediatamente a formar parte de los midrashim agádicos más antiguos, por los que encontramos frecuentemente en Génesis Rabá y Levítico Rabá, y por eso se puede decir que en una medida considerable Cantar Rabá está formado por una recopilación de esos materiales dispersos, ordenados ahora según la secuencia de los versos bíblicos. No significa esto que haya que hablar necesariamente de copia, porque los materiales a los que nos referimos pertenecían al acervo religioso cultural de los maestros rabínicos, y el compilador o los compiladores no tenían ninguna necesidad de ir a la fuente para copiar lo que allí se decía, pues lo sabían de memoria. Y el hecho mismo de no ser copiado y también la diferente orientación de la obra motivan las pequeñas diferencias que pueden encontrarse. Solamente en un lugar puede aceptarse como originario un resumen con la típica fórmula y todo el asunto hasta con referencia clara a Levítico Rabá 32.8, donde se encuentra el pasaje, motivado por un verso del profeta Zacarías, sin relación ninguna con el Cantar de los Cantares, lo que nos permite suponer que este es uno de los casos de originalidad en la aplicación. No se puede, por lo tanto, hablar de un autor, pero tampoco tenemos ningún dato acerca del compilador o redactor final. En realidad, la duda es todavía más profunda, y la pregunta podría ser: ¿por qué se escribieron estos midrashim? ¿Cuál fue la razón de que se plasmaran por escrito estos contenidos? ¿Son obras concebidas como tales? ¿O son simples apuntes de clases, guiones hechos por los estudiantes para recordar y repasar las enseñanzas de los maestros? Es bien conocido el hecho de que algunos comentarios medievales no fueron personalmente escritos por los autores a los que se los atribuyen, por ejemplo Rashi, sino que proceden de los cuadernillos de apuntes de sus discípulos, y quizá, con algunas diferencias, un hecho semejante pudiera explicar el origen de estas obras. La Guemará del Talmud, tanto en el caso palestinense como en el babilónico, tiene un cierto carácter de acta o protocolo de lo tratado en la discusión rabínica, y tiene su justificación por razón de los temas, que son fundamentalmente de interpretación y concreción de las normas halágicas. Y quizá también por ello se aplica que esté básicamente redactada en arameo, pero esta justificación no es tan clara en los midrashim del tipo agádico, pues los temas tratados son muchos más etéreos, sin que se pretenda, al parecer, ninguna finalidad concreta. Por otra parte, se escriben en hebreo en momentos en que su uso está en clara y definitiva recesión, pero tampoco se puede afirmar de un plumazo que la lengua sea meramente literaria o artificial. ¿Se usará quizá la lengua santa por tratarse de comentarios bíblicos? Estas y muchas otras preguntas se nos plantean a la hora de reflexionar sobre el autor de nuestro Midrash y la fecha de su composición. No existe ningún dato definitivo para establecer la fecha de Cantar Rabá. Está demostrado que ni los nombres de los maestros citados, que con frecuencia están transmitidos de forma corrupta y mezclada, ni las referencias a hechos históricos nos sirven para la fijación de una fecha. La posición tradicional suele ser de gran valor y en pocos casos se descubren datos que obliguen a modificarla sustancialmente. Los estudios lingüísticos aplicados a esta producción son posiblemente la mejor fuente de datos, pero los existentes son todavía muy pocos y los grandes proyectos de estudio en esta línea, como el monumental diccionario histórico de la lengua hebrea que se prepara en el ámbito de la Academia de la Lengua Hebrea de Jerusalén, se encuentran desgraciadamente muy atrasados. Precisamente apoyados moralmente por la Academia y con materiales cedidos por ella misma,
se están realizando algunos estudios del tipo lingüístico en torno a Cantar Rabá, que hasta el momento confirman a grandes rasgos posiciones tradicionales, adelantando quizá algo la fecha probable de su composición. Respecto al lugar de origen, hay práctica unanimidad entre los investigadores en situarlo en Palestina, donde tras la conclusión del Talmud palestinense se desarrolló un gusto e interés extraordinarios por lo agádico. El propio texto de Cantar Rabá encontramos una clara referencia a ello. Dijo Rabbi Yitzhak: en el pasado, la Torá era del dominio público y se quería oír algo de Mishnah y profundizar en los detalles. Pero ahora que la Torá no es conocida, quieren oír algo de Biblia y de Agadá. Dijo Rav Levi: en el pasado había disponibilidades económicas y se deseaba oír algo de Mishnah y profundizar en los detalles, pero ahora que no hay un duro y además no conseguimos librarnos del dominio de Roma, nadie quiere escuchar más que noticias buenas y consoladoras. Además, 4 razones apoyan esta postura. 1. La mayoría de los maestros citados son palestinenses. 2. Las fuentes bíblicas utilizadas también lo son. 3. El arameo de Cantar Rabá es el arameo del Talmud palestinense. Y 4. Cuando un pasaje se encuentra tanto en Babli como en Yerushalmi, suele seguir más fielmente a este último. Por todo ello, y sobre la base de lo establecido en el Sefer HaMekorot, consideramos que la composición de Cantar Rabá en torno al año 600 después de Cristo, con una inclinación personal a acercarlo cronológicamente a Génesis Rabá. Se ha dicho más arriba que se trata de un midrash exegético y se puede contar entre los verdaderamente meticulosos dentro del género, pues son muy pocos los versos del libro bíblico que dejan de comentarse expresamente. Es más, se da el caso de que versos repetidos en 2 o más lugares del Cantar de los Cantares se comentan de forma idéntica o muy parecida tantas veces como aparecen. Es especialmente llamativa la repetición de todo el comentario a Cantar 1.15: qué hermosa eres, mi amor, qué hermosa, tus ojos son palomas, cuando el verso se repite en Cantar 4.1. Lógicamente, algunas fuentes manuscritas recurren en estos casos a resumen con fórmulas del estilo de todo el asunto como en o como se ha visto más arriba, pero en la mayoría de los casos cabe pensar que estos resúmenes no son originales, son introducidas por el copista, posiblemente para evitarse trabajo y ahorrar materiales. Con un esquema semejante al de otros midrashim, comienza a Cantar Rabá con una serie de proemios, al generalmente aceptado como primer verso de Cantar de los Cantares. No pueden compararse en extensión a los proemios de Lamentaciones Rabá y posiblemente tampoco tienen la misma finalidad, pues este primer verso es, en realidad, el título del libro y la mención del autor, Cantar de los Cantares de Salomón, por lo que esta sección se va a centrar en el análisis filológico del título y de la autoría, con especial atención a su carácter de libro inspirado. En este sentido, podríamos rastrear otra de las razones de la composición de la obra, remontándonos a la polémica que en su día se produjo en torno a la aceptación de Cantar de los Cantares en el canon bíblico, por más que en el momento de la composición de Cantar Rabá este fuera un tema totalmente superado. Se ha discutido si se trata de 4 o 5 proemios y posiblemente ya se dijo la última palabra en este tema, aunque el estudio de los mismos desde la perspectiva de la oposición y complementariedad que se dan entre exégesis y homilética pueda aportar nuevas luces a la historia de la redacción. En cualquier caso, constituyen la sección de comentario más amplia de todo el libro, lo que hace que en conjunto el comentario al capítulo primero de Cantar de los Cantares ocupe
prácticamente la tercera parte de todo el Midrash. Sin embargo, no parece que el texto originario estuviera dividido en capítulos y ningún manuscrito lo hace. Sobre el versículo "la higuera comienza a madurar sus frutos", dijo Rav Hiyá ben Abba: cerca de la época del Mashiach habrá una gran peste en el mundo y los malvados perecerán. La viña en flor difunde su perfume, se refiere a los supervivientes de los que está escrito: sucederá que quien resta en Sión y quien sobreviva en Jerusalén será llamado santo. Dijo Rabbi Yohanan: la semana de años, en lo que haya de venir, el Mashiach ben David será así. En el primer año se cumplirá lo escrito: haré llover sobre una ciudad. En el segundo, los dardos del hambre se dirigirán contra ella. En el tercero, habrá gran hambre y morirán por ello hombres, mujeres y niños. Los sadikim, los justos, serán disminuidos, y la gente de bien ya casi desaparecerá. Poco a poco, la Torá será olvidada en el pueblo de Israel. En el cuarto año, unos tendrán hambre y otros no. Unos les sobrará y a otros no. En el quinto, habrá gran abundancia, de modo que comerán y beberán y vivirán felices, y la Torá volverá a renovarse para Israel. En el sexto, habrá truenos y en el séptimo guerras. Al final del séptimo año, vendrá el Hijo, el Mashiach ben David. Dijo Rabadín: ¿cuántas semanas como esa han transcurrido y no ha venido? Y no vendrá si no se cumple lo que dijo Rav Shimon: en la generación en que venga el Mashiach ben David, la casa de juntas será como una casa de prostitutas, la Galilea estará desolada y la Gabalina devastada. Los galileos andarán dando vueltas de una ciudad a otra y no serán compadecidos. La sabiduría de los escribas se corromperá, y los temerosos del pecado y la gente piadosa se retirarán. La lealtad desaparecerá y será una generación de cínicos. ¿Y de dónde se saca que la lealtad desaparecerá? Porque está escrito: la lealtad faltará, y el que se aparta del mal será saqueado. ¿Y dónde irá la verdad? La escuela de Rav Shammai dijo: irá a sentarse por grupos en el desierto.